Y no tiene que decirlo, sino porque por lo que usted está diciendo, saliendo de su boca, la gente se va a dar cuenta que usted es un hijo de Dios, que usted es un árbol bueno. Amén. Que usted es un árbol bueno, que da buenos frutos. Bendito sea el nombre del Señor. No todo el que me diga Señor, Señor. Oiga lo que dice Jesús. Aleluya. Si gusta, busquen su Biblia. Esas letras tienen que estar en rojo allí. Sí. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dice la palabra, hablando Jesús mismo. Amén. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Sí. ¿Y qué es hacer la voluntad del Padre? Hacer lo que Él hizo. Amén. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Amó al huérfano, amó a la viuda, amó al necesitado, sanó al enfermo, oró por los que lo maldecían. Amén. Pidió por los que lo maldecían. Aún estando en la cruz, ¿qué dijo Jesús? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Amén. Y ahí lo estaban martirizando. Amén. A eso hemos sido llamados nosotros. Eso es volver a la senda antigua. Eso es hacer la voluntad de Dios. ¿Alguna vez lo hicimos? En el pasado. ¿Alguna vez nosotros estuvimos dispuestos a quitarnos la capa y cubrir a alguien? Yo sé, estoy seguro que lo hicimos. ¿Alguna vez usted estuvo dispuesto a alimentar a alguien sin esperar nada a cambio? Le aseguro que más de alguno de ustedes lo hizo. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Eso es volver a la senda antigua. Amén. Eso es hacer la voluntad del Señor. Y cuando hablamos de frutos, amado hermano, hay un verso tremendo en la palabra del Señor que me gustaría que, si quieren verlo, Mateo 3:10. Y Mateo 3:10 dice: y el hacha ya está puesta. Por eso es importante volver a la senda antigua cuanto antes, hermano. Mire, usted no se deje llevar por lo que le diga el compadre, la comadre, el primo, el tío. No, usted déjese llevar por lo que dice este santo libro, que es la palabra del Señor. Amén. Si la palabra del Señor dice no robarás, no robe. Si la palabra del Señor le dice no maldecirás, no maldiga. Si la palabra del Señor le dice en vez de maldecir, bendice. Eso es lo que hay que hacer. Amén. Eso es lo que hay que hacer. Y aun cuando a usted lo maldigan, amado hermano, usted bendiga. Amén. No, algunos dicen, no, a mí me pega y a ver cómo le va. No, eso no es el Evangelio. Eso no es el Evangelio. El Evangelio, amados hermanos, es dar frutos dignos de una persona convertida a Cristo. Y decía, el verso dice, y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Dijimos que somos plantillo de Jehová, ¿verdad? Amén. Pues esto es para todos nosotros, plantillo. Dice, a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto. Y oiga lo que dice. No dice que da fruto, sino dice que da buen fruto. O sea que los frutos que Dios espera de nosotros no tienen que ser cualquier cosa. Tienen que ser frutos buenos, bendito sea el nombre del Señor. Frutos que alaben y glorifiquen el nombre del Señor. Aleluya. Que cuando usted viene a dar la ofrenda, no busque el sencillo, las coritas, los penes, sino que, pues si se le sale uno de a 10, uno de a 20, hermano, suéltelo, bendito sea Dios. No hablamos de la prosperidad, ¿ok? Sino que es ofrenda, es una ofrenda. Suéltelo. Eso es dar buenos frutos. Dice, y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado, ¿a dónde? En el fuego. En el fuego. Nosotros no queremos tal cosa, ¿verdad? No. Si ahorita que ya se apagó el aire, ya se están quemando. Oiga bien, ya no hayamos qué hacer. ¿Y qué va a pasar? Si nos tocara llegar a ese lugar de tormento que dice la Biblia que es 7 veces más que lo que usamos para cocinar. 7 veces más fuerte. O sea que eso derrite cualquier pedazo de hierro, por muy grueso que lo meta ahí, se derrite. ¿Por qué? Porque el calor es demasiado fuerte. Según la palabra, amados hermanos, si no damos frutos, seremos cortados como el árbol malo y echados al fuego. Para entrar al reino de los cielos, amados hermanos, hay que hacer la voluntad de Dios, y eso es dar frutos dignos de que somos hijos de Dios. Amén.
Como dije, que cuando te maldigan, tú bendice. Que cuando tú te hacen un mal, no devuelvas mal por mal. No. Sino más bien pide a Dios por él o por ella. Si te hizo un agravio. Y de esa manera tú estás haciendo la voluntad de Dios. Haciendo la voluntad de Dios, amados hermanos, es la única manera que nos permite a nosotros edificar nuestras vidas y vivir realmente como Dios quiere, caminando en lo que dice la palabra del Señor aquí. Mire el verso que leíamos. ¿Qué decía el verso que leímos? Amén. No, Jeremías 16. Mire lo que dice. Se lo vuelvo a leer para que vean. Así dijo Jehová. 16. Paraos en los caminos y mirad. Hermano, no se trata de caminar al aventón. Si yo fuera otro, hubiera dicho a lo tonto. No, al aventón. No se trata de caminar al aventón o a la deriva. No. Si somos hijos de Dios, amados hermanos, tenemos que caminar sabiamente. Sabiamente, amén. Escuché en una ocasión de una persona que dijo: no, yo soy cristiano y tengo todo el poder de Dios. Yo puedo ir a pararme a la cantina y predicarle a la cantina. Yo puedo irme a meter a X lugar de desnudez y predicar y no me pasa nada. Déjeme decirle, es un error. Amén. Es un error. Dios no lo está mandando ahí. No. Eso es emocionalismo. No. Tenemos que caminar sabiamente. Si yo voy por el camino y veo que ahí hay peligro, veo personas con pistolas, con machetes, no me voy a ir a querer ayudarles a desapartarlo. Yo mejor me voy por otro lado. Hay que se las arreglen ellos. Ese es su problema. Amén. Pero si yo me voy allí, seguro voy a recibir algo. Por lo tanto, tenemos que caminar con sabiduría, sabiamente, en el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad. Tenemos que ver bien y preguntad por las sendas antiguas. Hermano, cuando yo leo este verso digo: las sendas antiguas. Las sendas antiguas. Yo sé que aquí hay hermanos que tienen quizás mi edad, como mi edad tal vez en el Evangelio. Amén. Y si nos sentáramos esos que tienen arriba de 30 años a conversar de cuando Dios nos llamó, de aquello que hacíamos, cómo lo hacíamos, pero es el recuerdo solamente. Amén. La pregunta es: ¿y por qué no lo estamos haciendo? Amén. ¿Por qué no lo estamos haciendo? ¿Por qué de repente como que caímos en un bache y nos quedamos ahí y no nos hemos podido levantar? Dios quiere que nos levantemos esta tarde. Dios quiere, amados hermanos, que nosotros nos levantemos y empecemos a caminar, como dice la palabra. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Y mire, y esto tiene un privilegio, esto tiene una bendición. Y dice: y hallaréis descanso para vuestra alma. Hermano, hay descanso para vuestra alma. Amén. Hay descanso cuando hacemos la voluntad de Dios. Oiga, cuando no hacemos la voluntad de Dios, ¿qué hay? Hay aflicción de espíritu. Hay apuros, hay aprietos. ¿Por qué? Porque estamos desalineados. Pero cuando estamos alineados, caminando por la senda antigua, por el verdadero camino de Dios, déjeme decirle, amado hermano, todo obra para bien. ¿Vamos a tener luchas? Sí, pero todo obra para bien. ¿Vamos a tener pruebas? Sí, pero todo obra para bien. ¿Vamos a tener dificultades? Sí, pero todo obra para bien. Porque dice la palabra del Señor que Él está con aquellos que hacen su voluntad y Él los saca adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Pero mire, pero más el pueblo dice que ellos dijeron: no andaremos. Oiga, no andaremos. Y luego dice el verso: puse también sobre vosotros atalayas. ¿Quién sabe lo que es un atalaya? Dígame alguien rapidito. ¿Un atalaya quién es? Le hago otra pregunta. ¿Quién es un centinela? ¿Alguien sabe quién es un centinela? ¿Alguien sabe quién es un security? En inglés.
¿Alguien sabe lo que es una persona de guardia de seguridad? ¿Sí saben? ¿O tampoco eso? La hermana Santa está dando la respuesta, amén. ¿Quién era un atalaya? Era una persona que se ponía para vigilar el peligro que podía acercarse a la ciudad. Se subía a una torre y desde ahí estaba con una trompeta, con un chofar. Y cuando veía el peligro sonaba la trompeta avisando que había peligro para que la gente saliera a defenderse. Ese es un atalaya. Entonces, la palabra dice que puso Dios atalaya sobre el pueblo. Puse también sobre vosotros atalayas. ¿Para qué? El atalaya más o menos es el que avisaba, el que advertía, el que aconsejaba, el que amonestaba. Bendito sea Dios. Que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. Amén. O sea que los atalayas estaban para decirle al pueblo, escuchen, estén atentos. Cuando ustedes escuchen el sonido es porque hay peligro y deben de levantarse, deben de estar preparados. Amén. Y dijeron ellos, no escucharemos. ¿Y qué es lo que estamos viviendo hoy día? Amén. Hablamos. No hagas esto, hijo. Hija, no te metas en esto. Hijo, no hagas esto. Hermano, no haga esto. Hermana, evite esto. Hermano, evite esto. Pero ¿sabe qué? Volvemos a lo que dice aquí la palabra. No escuchamos. Y decimos, no, pero es que yo sé lo que hago. No, es que yo sé lo que hago. Amén. ¿Por qué necesitamos volver a la antigua, a la senda antigua? Para no ser castigados por los juicios de Dios. Hermano, los juicios de Dios, déjeme decirles, son una realidad. Y vendrán. Los juicios de Dios son una realidad y vendrán. ¿Cuántos lo creen? Amén. Va creciendo el grupito. Pues como algunos no lo creen, les voy a narrar lo que sucedió en dos ciudades que ustedes conocen. Bueno, han oído de ellas porque no las conocemos, yo tampoco las conozco. Pero la palabra del Señor dice que la maldad habitaba en medio del pueblo de Israel. Era tal la maldad que habitaba en medio de Israel que Dios dice a Jeremías que buscara en Jerusalén un solo hombre justo. Que buscara un solo hombre justo para ver si había alguien que fuera un justo, por lo menos uno. Y él perdonaría al pueblo. Esto, amados hermanos, también a mí me recuerda cuando Dios hace un trato con Abraham. Amén. Acerca de Sodoma y de Gomorra. Esto está en Génesis. Dios advierte a su siervo Abraham de lo que estaba preparando para Sodoma y para Gomorra. ¿Recuerdan eso? ¿Por qué Dios castiga a Sodoma y a Gomorra? Por la rebeldía de ellos. Porque era un pueblo que había caído en una rebelión tal que dice la Biblia que llegó hasta la presencia de Dios, la maldad de ellos. Y Dios se enojó. Déjeme decirle. Y ese Dios de ese entonces es el Dios al cual usted y yo servimos. Por lo tanto, amados hermanos, cuando nosotros hacemos mal, también llega la presencia de Dios. Amén. También llega la presencia de Dios. Y cuando Dios habla, amados hermanos, con Abraham, Abraham intercede por el pueblo y le dice, Señor, pero si hubieran 50 justos allí, ¿los perdonarías? Y Dios le dijo a Abraham, por 50 justos detendré mi ira, detendré mi mano. En otras palabras, amén. Abraham aboga, no hay 50. Abraham le dice, Señor, no hay, pero ¿qué tal si 40? Por 40 no lo haré. Señor, no hay 40, pero ¿qué tal si 30? Pues por 30 no lo haré. Y ahí se fue. Y por último, mire, hermano, cómo es la misericordia de Dios. Llega hasta 10. Y no había ni 10. Amén. Llegó hasta 10. Y no los hubo. Por lo tanto, Dios tuvo que actuar. ¿Y qué hizo Dios? Destruyó a Sodoma y a Gomorra. Destruyó a Sodoma y a Gomorra. Los estudiosos dicen que el mar muerto que se oye mencionar, porque digo, no sé si alguien ha ido para allá,
Levante su mano alguien que haya estado en el Mar Muerto. No, ¿verdad? Ok, un día vamos a ir. Todavía no hemos ido. Dicen que eso huele a azufre. Y es muerto por lo mismo que el mineral que hay ahí, porque es muerto. Amén. No hay vida. No hay vida. Entonces, algunos creen que esos eran los lugares donde estaba Sodoma y Gomorra. Y cuando Dios envía su ira, destruyó de tal manera que convirtió aquello en ceniza. Y dice la Biblia que llovió del cielo fuego y azufre. Por eso esa zona es contaminada con mucho azufre, donde no puede vivir ni un pez, porque se muere, debido a la contaminación. Amén. Eso sucedió. Ahora, ¿qué pasó en el tiempo antes del diluvio? Amén. Lo mismo, Dios advierte a su siervo Noé. Y Dios le dice a Noé: Noé, quiero que prepares un arca porque la maldad de este pueblo ha llegado hasta mi presencia. Amén. Dice la palabra que Noé le creyó a Dios. Y Noé empezó a pregonar. Dice Jehová que dentro de bueno, además iba a mencionar lo que decía Jonás. No, sino lo que dijo Noé fue: ayúdenme, porque Dios me ha dicho que viene un diluvio. Viene un diluvio. Y la gente dijo: este señor está loco. Amén. Nunca ha llovido. ¿Y cómo que viene un diluvio? Dios me habló y me dijo que preparara un arca y me dio las medidas y todo, así que ayúdenme. Y la gente no quiso. Dice la palabra que por 120 años aproximadamente Noé estuvo replicando, estuvo compartiendo, hablándole a la gente. Y la gente no quiso. Amén. No quiso.